Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de marzo del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de Josué, capítulos 18 al 20 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 17 al 39. Josué 18 al 20 y Lucas 5, 17 al 39. La lectura del libro de Josué nos trae hoy em, una exhortación que le hace Josué a algunas tribus, que como lo menciona el versículo 3 del capítulo 18: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Señor, el Dios de vuestros padres? Em, Como hemos hablado en otras oportunidades, seguramente en nuestra mentalidad, cuando hablamos sobre las promesas del Señor, em, pues muchos cristianos, digámoslo de este lado del mundo, esperamos que el Señor nos dé una promesa y eh, de alguna manera como que nos quedamos vacíos ante esa promesa, como esperando a que el Señor lo haga todo. En la mentalidad hebrea, las promesas del Señor son, digámoslo de alguna manera, como una especie de orden. Si el Señor lo dijo, si el Señor lo prometió, pues nos movemos conforme a esa promesa, ¿sí? Simplemente no nos vamos a quedar pasivos, simplemente no nos vamos a quedar quietos esperando a que el Señor lo vaya haciendo. Algo así como, si el Señor me promete que me va a dar esta tierra, pues tengo que moverme a ir a poseerla, ¿sí? No simplemente que el Señor la traerá a mí, sino que yo de la mano del Señor, conforme a su palabra, pues yo voy a ir a alcanzar. ¿Sí? Es un poco, es una manera diferente de ver las cosas, hay como dos perspectivas de las cosas. Por eso el mismo Josué les dice, bueno, ¿y ustedes hasta cuándo van a ser negligentes? Si el Señor ya les prometió, les dio, pues tómenla, vayan diligentemente y tómenla. Entonces los manda de nuevo a que vayan por la tierra, les dice que escojan varones y que vayan, se levanten, vayan por la tierra, describan conforme a sus heredades y vuelvan a él. Y ya pues la dividirían y tomarían partes en eso. Muy importante aquí entonces no ser negligentes, creer. Pedro también nos aconseja que cuando eh, pues recibamos las promesas del Señor, dice que el Señor nos ha dado poderosas promesas conforme a su deidad, a su poder, y que esas promesas hay que añadirle, se habla de añadirle virtud, añadirle fe, añadirle conocimiento, añadirle bueno, buenas acciones, y es importante y necesario entonces no ser negligentes conforme a lo que el Señor nos ha hablado, ¿sí? Bueno, ya el Señor no deja de hablarnos, pero ya poder escuchar, entender y creer lo que el Señor nos habla ya es un regalo maravilloso. Y como el mismo Pedro también dijo cuando aquello de la pesca milagrosa, le decía al Señor, pues toda la noche intentamos pescar, pero pues si tú lo dices, pues conforme a tu palabra lo voy a hacer. Sí, Pedro no se quedó esperando a que el Señor trajese los peces a él, sino que tuvo que bogar mar adentro, intentar de nuevo, y no solo intentar de nuevo, sino ir un poco más allá, y allí el Señor él le concedió. Es la necesidad nuestra de no desmayar, ¿sí? La Biblia nos enseña aquella viuda que necesitaba, dice, que enseña el Señor la parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, en insistir y en procurar conforme a la palabra del Señor. Y el Evangelio de San Lucas nos trae en la lectura que nos corresponde en este día, nos trae diferentes
escenas que en todo pues tiene una enseñanza. Eh, los, los comentaristas bíblicos dividen digámoslo así, los bloques del Nuevo Testamento porque a veces pareciera como una colcha de retazos. De verdad, hay muchas hipótesis de cómo se pudo consolidar la escritura. Lo que sí tenemos que tener certeza es que los relatos que nosotros tenemos en nuestras manos no se hicieron únicamente así. Acordémonos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, incluso también en el Nuevo Testamento, primero hay algo que se llama como una tradición oral. O sea, los dichos del Señor, las palabras del Señor, las obras del Señor, primero se comentaban. La escritura no era algo tan común como hoy en día, pues ni siquiera existía la imprenta, todo tenían que ser manuscritos. No era tan fácil acceder a materiales para la escritura, ni no solo en qué escribir, sino con qué escribir. No era tan común y tan fácil acceder a eso. Así que la mayoría de las palabras del Señor y de los hechos del Señor se dieron a conocer a través de lo que se entiende como una tradición oral, comentarios que se fueron pasando de generación en generación. Así que cuando se va a la escritura, pues es muy poco probable que se haya hecho un texto tal cual como lo tenemos, sino que son textos que se van armando también con tradiciones orales. El mismo Lucas lo dice en el inicio del Evangelio, que él trató de poner en orden, que él investigó, que él preguntó. Entonces, por eso muchas cosas en el Evangelio hay que pues como leer con mucha atención, distinguir los momentos. Y lo que les quiero decir, que a veces parece como colcha de retazos porque está tratando, hay temas que pareciera que cambiaran de un momento a otro. Ellos entonces dividen la lectura del Nuevo Testamento en algo que se llama perícopas. Y las perícopas son secciones donde pueden ubicar un texto en un contexto y esa perícopa es la delimitación de cada una de las partes que tiene el Nuevo Testamento. Esto facilita entender dónde, quién, con quién y qué está haciendo el Señor y así dar una mejor y más precisa interpretación al texto. Así que cuando ustedes ven, generalmente, por ejemplo, en el capítulo 5 si ustedes miran, hay varios subtítulos. Esos subtítulos no son originales, son subtítulos puestos siglos después por los editores y traductores de la Biblia. Estos subtítulos nos dan una orientación de lo que es esta perícopa o delimitación para poder tener una mejor comprensión del texto. Por eso, generalmente si usted toma un libro moderno, el libro moderno, un capítulo tiene como un tema unificado, ¿sí? En la Biblia no necesariamente un capítulo nos está dando un solo tema, sino que nos puede dar varios temas, varias circunstancias, porque quien ha editado la Biblia, quien logró unificar los escritos, pues está tratando de hacerlo mejor con las herramientas de su época. Por eso cuando vemos este capítulo, vemos perfectamente diferentes temas. Por ejemplo, en el capítulo, en el versículo 17, en el primer bloque del 17 al 26, habla de la sanidad de un paralítico. Y aquí hay un detalle muy interesante que mirar. Mm, Sabemos que la fe es algo personal, ¿sí? Caminar con el Señor es una decisión personal. Em, y cada uno de nosotros, y así nos lo enseña la Escritura, va, digamos de alguna manera, a dar cuenta. Cada uno de nosotros, pues delante del Señor, ninguno se puede justificar en otro,
sino que cada uno tendrá que, delante del Señor, como dice el mismo San Pablo a los Corintios, pues cuando nos presentemos delante de su tribunal, cada uno le tendrá que decir al Señor qué fue lo que hizo estando en esta vida, ¿sí? Y que la fe es algo que se construye personalmente en la relación con el Señor, ¿sí? Eh, pero aquí hay un detalle muy particular en este relato, porque dice que había un hombre paralítico. Y bueno, el versículo 17 dice algo muy especial, que el poder del Señor estaba con él para sanar. O sea, el poder del Eterno estaba con el Señor Jesús para sanar. Y dice que unos hombres traían en un lecho un hombre que estaba paralítico, que procuraban llevarle donde estaba el Señor, ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo por la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante del Señor. Y ojo lo que dice el versículo 20. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Me llamó mucho la atención porque aquí el Señor tiene en cuenta la fe de los compañeros y de los amigos del paralítico. Ahora, no quiere decir, ¿sí? No quiere decir que el paralítico no tuviera fe, ¿sí? O sea, el paralítico no está simplemente que lo lleven obligado, ¿sí? Tiene que haber una medida de fe en el paralítico, pero como este hombre, ante una limitación, ante una dificultad, ante una incapacidad, aquellos que le rodeaban, que tenían fe, por esa fe se convierten en un apoyo y una ayuda para poderlo acercar al Señor. ¿Sí? Y, y meditaba sobre esto como dice la escritura, en el caso mejores son dos que uno, porque si el uno cayera, el uno lo levantara. La necesidad también de vivir en comunidad, de apoyarnos en comunidad respecto a la fe y a la oración. No todos los días estamos en la misma, digámoslo así, en el mismo nivel de fe. No todos los días estamos en la misma coinonía con el Espíritu del Señor. Estamos en el mundo hay aflicción y a veces las dinámicas y las demandas del mundo socavan un poco nuestra vida espiritual, eh, ya sea por una situación física, ya sea por una situación material, ya sea por una situación familiar, laboral, académica, emocional, intelectual. De alguna manera, no todos los días estamos con la misma fuerza, con las mismas capacidades para acceder a lo que el Señor tiene para nosotros. Y aquí entra en acción o resalta la importancia de contar con compañeros, con amigos, que teniendo tal vez en ese momento una fe más fortalecida, pueden ser un apoyo para mi vida, ¿sí? Digámoslo de alguna manera como una especie de grupo de apoyo, de compañeros de oración, ¿sí? La necesidad de contar con unos compañeros de oración. A veces el cristiano que lleva, sobre todo el que lleva más tiempo, cree manejar las cosas y puede sentirse muy fortalecido y no cuenta con sus amigos de oración, ¿sí? Con los otros cristianos. Por eso las redes de intercesores, lo que se llaman cadenas de oración, es tan importante. Por más experto, fuerte que yo crea que estoy en la fe, yo necesito en algún momento un amigo, unos amigos que tengan tal fe que me puedan soportar, que me puedan aliviar tal vez incluso la carga o simplemente ayudar en un momento en que yo me siento limitado. Y el Señor vio también la fe de estos compañeros, ¿sí? Insisto, seguramente, y no podemos dudar de la fe del hombre que estaba en esta condición, pero cómo tuvo un apoyo, eh, el apoyo de los amigos. A veces eh, queremos solucionarle los problemas a la gente, pero sin duda alguna la mejor manera de solucionarle los problemas a la gente es orando, creyendo, acompañándolos, apoyándolos en el camino que el Señor necesita, o más bien en el camino que el Señor determina para cada uno de ellos. Por eso cuente con su iglesia, ¿sí?
cuente con sus compañeros. Todos pertenecemos de alguna manera a un grupo, pues los que estamos escuchando esta meditación, no sufra solo. Cuando yo cuento con apoyo en oración, lo que estoy haciendo es dividiendo las cargas. ¿Qué puede impedir que pidamos oración? ¿Qué puede impedir que nosotros nos apoyemos en otros en oración? De pronto a veces un orgullo, de pronto a veces el tener algún tipo de superioridad, no sé, moral o espiritual, creyendo que los problemas a mí no me atañen y que yo tengo que aprender a resolverlos en el Señor. Hay que ser humildes también y entender de que es que el que se quiere glorificar es el Señor. Es el poder del Señor el que se perfecciona en la debilidad. Y el Señor sí estableció y sí nos enseña a vivir en comunidad. A que, es más, una de las cartas, creo que es la de Santiago, dice, orad los unos por los otros. Es un llamado, un apoyo mutuo. Es un llamado a que dividamos nuestras cargas y multipliquemos nuestras alegrías. Es una expresión que le he escuchado muchas veces a mi esposa respecto a este compañerismo en oración. Porque pregúntese, si usted fuera tan autosuficiente en su vida espiritual, pues en su silencio y en su inteligencia, en su sabiduría, yo habría podido salir adelante de esa situación. Pero si sigue en el mismo punto, si le da vueltas a la misma situación, ¿por qué no es ser un poco más humilde y pedir apoyo de aquellos que tal vez pueden tener en este momento un poco más de fortaleza en la fe y van a ser una bendición, como estos amigos para el paralítico? Seguramente el día de mañana, y voy a especular e imaginar un poco, el día de mañana en que alguno de estos amigos tuviera una situación difícil, este hombre que fue restaurado, que fue sanado, que fue liberado, seguramente va a ser un apoyo y una bendición para uno o para estos amigos que en su momento tuvieron la fe suficiente para apoyarle, para llevarlo, para pagar el precio. Si ustedes ven, ellos están pagando un precio, ellos también están poniendo en riesgo incluso su bienestar y su vida al subirse a un tejado, imagínense en la época, para pasar este hombre y ponerlo delante del Señor. Así que cuente con sus amigos, cuente con sus pastores, cuente con sus líderes. Al fin y al cabo, entre otras cosas, el trabajo de los pastores, líderes, sacerdotes, de acuerdo a su identidad o a su, no sé, identidad religiosa, pues ese es el trabajo de ellos, ¿sí? Esa es la labor que el Señor nos ha encomendado. Dice Pedro que lo debemos hacer con agrado, con alegría, sin quejas. Ese es nuestro trabajo. Así que cuente y pida oración, apoyo, respaldo, porque sí es una bendición. Y aquí lo vemos en la fe de los amigos que ayudaron a que este paralítico fuese salvo y sano. Luego, en el bloque siguiente, del 27 al 32, aparece Leví, que es conocido como Mateo, y a mí me llama mucho la atención porque cuando uno mira, por ejemplo, a Pedro, haciendo una comparación, Pedro tenía dificultades, Pedro no era un hombre muy próspero, era un hombre que tenía que luchar cada día, era pescador, era una labor muy ardua, muy difícil, no tenía gran cosa, ¿sí? Eh, para algunos aparentemente era mucho más fácil seguir al Señor porque no les implicaba dejar tanto, ¿sí? Y no lo neguemos, pero creo que el mayor apego que el ser humano tiene en este mundo es lastimosamente a las cosas materiales. Al que tiene más le cuesta desarraigarse o desapegarse de esas cosas. Mateo era un publicano y se conocía que los publicanos eran adinerados. Y el Señor cuando llama a Mateo y le dice en el versículo 27, sígueme, el 28 es una respuesta contundente, inmediata de Mateo, que es que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eh, ¿Qué estoy dispuesto a dejar por seguir al Señor? Y sí o sí, seguir al Señor implica dejar algo. No hay manera de que podamos seguir al Señor con la misma carga, con las mismas situaciones.
con los mismos apegos. Seguir al Señor implica darle la espalda a muchas otras cosas, al pecado, amistades, hábitos, apegos, inclinaciones. Seguir al Señor implica pagar un precio. En este caso vemos que Mateo pagó un precio muy alto, sin dudarlo, sin titubear, sin pensarlo dos veces, lo deja todo y lo sigue. ¿Qué estoy dispuesto a dejar por seguir al Señor? Y el último bloque que habla sobre el ayuno nos trae una parábola al final sobre el vino nuevo y, y los odres. Y quiero leerlo para que concluyamos y oremos algo que me parece muy interesante. Dice el versículo 36, les dijo también una parábola. Este bloque está en qué contexto. Están hablando con los fariseos le reclaman de por qué sus discípulos no ayunan, de por qué sus discípulos como que no están en la misma situación de los discípulos de Juan, y él les dice es que este no es el tiempo de ayunar, hay otros momentos. Y viene una parábola y les comenta lo siguiente. Les dijo también una parábola, versículo 36, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor. Bueno, aquí vemos, esto lo hemos comentado muchas veces, que era el odre. El odre era un recipiente de cuero y cuando estaba nuevo, perdón, y se le echaba el vino nuevo, pues el vino nuevo al fermentarse va a generar unos gases que generan la expansión del odre. Por eso cuando el vino nuevo se echaba en un odre viejo, o sea, en un recipiente de cuero viejo, el cuero viejo ya no tiene más capacidad de dilatación y cuando los gases del proceso de fermentación del vino nuevo se empiezan a generar, pues este odre que ya no tiene flexibilidad, que ya está, digámoslo, que ya llegó a su límite, se va a reventar y pues el vino se va a perder. ¿Sí? Entonces, el odre viejo era para guardar vino añejo, porque el vino añejo ya no fermenta más, ya no genera más gas. Pero para echar un vino nuevo, eh, pues había que tener un odre nuevo que tuviera esta capacidad de expansión. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar acá? Mm, hay dichos y expresiones digámoslo así, en, en el argot popular como que todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Donde se mira digámoslo así, con cierta melancolía hacia el pasado y el ser humano tiende a ser conformista y acomodado. Le cuesta renovar su mente. El Señor luchaba mucho con los fariseos por sus tradiciones y él les decía incluso que las tradiciones habían terminado invalidando los principios del Señor. Porque de alguna manera algunas tradiciones generan comodidad, seguridad y a veces nos da miedo pues lanzarnos a lo que está por delante, a lo desconocido. Nos da más seguridad lo que creemos conocer, manejar y dominar. Pero el Señor, en su sabiduría, en su dinamismo, siempre nos está desafiando a mirar hacia adelante a lo nuevo. ¿Qué es lo que dice el versículo final? Dice, ninguno que bebe el añejo quiere luego el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Es una expresión de conformismo, ¿sí? Porque él les está diciendo es, hay que renovarse, hay que tener el odre nuevo para que el vino nuevo no se eche a perder. Pero ustedes ¿qué no quieren? Ustedes quieren seguir en lo que han pensado toda la vida, en la tradición de toda la vida, en lo que creen que es cierto y no quieren vivir una vida en el espíritu, ese vino nuevo que va renovando constantemente. De hecho, la carta de Pablo a los romanos en el capítulo 12
versículo 2, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo además es muy claro y muy contundente, porque dice que aquel que se conforma, ¿sí? Aquel que se amolda a la forma presente o a como han sido siempre las cosas, no tiene la oportunidad de renovarse en su mente y en su entendimiento, y pues no va a poder comprobar cómo es la voluntad del Señor agradable y perfecta. Nosotros, pues, no nos podemos dejar llevar por el molde de este mundo, ¿sí? Tiene que ver con el molde de este mundo, las tradiciones de este mundo, las tendencias de este mundo, sino aprender a moldarnos por la dinámica renovadora que tiene el Señor para nosotros. Eh, Caminar con Cristo es caminar hacia adelante. Pablo mismo, cuando le escribe a los filipenses, les dice, una cosa hago, extendiéndome, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. Imagínense que parecieran dos acciones, pero Pablo lo explica como una sola acción. Para él, olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia adelante es una sola acción, no dos acciones. O sea que yo camino hacia adelante y de esa manera que camino hacia adelante voy dejándolo de atrás. ¿Qué fue lo que le hizo tanto daño al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Que caminando hacia la tierra prometida añoraba el pasado, anhelaba el pasado. No todo tiempo pasado fue mejor. No añore lo que pasó, no añore ni siquiera lo que es ahora. Anhele lo que el Señor tiene para usted por delante. Porque si usted, dice también el libro de Hebreos en el capítulo 11, si hubiesen estado pensando en aquella de donde habían salido, ciertamente volver atrás les será más fácil. Volver atrás es muy fácil, pero seguir hacia adelante ese es nuestro desafío. Así que renovemos nuestra mente, miremos hacia adelante. Las cosas mejores no son como fueron, sino que las mejores cosas son las que vienen. Porque el vino, el mejor vino, según nos lo enseña Juan 2, es el que se sirve a lo último, no el que se sirvió al principio. Lo mejor para su matrimonio no fue lo que pasó. Lo mejor para su matrimonio no es el principio de la luna de miel. Lo mejor para su matrimonio de la mano de Jesucristo viene por delante, pero renueve su mente, pero acérquese al Señor y no piense que lo que pasó fue mejor, porque se va a quedar viviendo con frustración, melancolía y engañado, porque además es un engaño. De la mano del Señor Jesucristo, todo camino por delante es el mejor. Y miremos con gratitud el pasado, anclémonos en el presente y miremos con esperanza hacia el futuro. Eso dice la doctora Marín Estape cuando habla de tener una mente sana, de que estemos ubicados en el presente, renovando nuestra mente con esperanza de un futuro que está en las manos del Señor, donde Él nos ponga. No, nuestro mejor momento es este, pero el mejor momento vendrá donde el Señor nos tenga, como el Señor nos tenga y con quien el Señor nos tenga. Dámosle gracias al Señor en este día, eh, teniendo presente esta celebración de Semana Santa. Démosle gracias porque pues si el mundo lo conmemora o el mundo cristiano lo conmemora, no podemos ser ajenos a reconocer de que por él somos salvos, libres, fuimos perdonados de nuestros pecados y tenemos esperanza viva en él. Bendícenos en este día, Señor, y no permitas que pasen estos días de manera inadvertida por mí. Soy creyente, soy cristiano, soy salvo, soy restaurado. Y cómo no tenerte presente en estos días. Estos días sí deben ser de orar, de reflexionar, de buscarte. No puede ser que el cristiano simplemente vacacione como si fuera de este mundo, Señor. Hoy te agradezco por tu obra en la cruz, por haber resucitado, por haberme salvado, liberado, porque sé, Señor, que estás conmigo, porque tú prometiste que estarías conmigo. Yo te encomiendo, Señor, este fin de semana. Permítenos conmemorar, celebrar y agradecerte.
de tu mano, Señor, y ser conscientes de que si no hubiese sido a la cruz, Señor, nosotros no hubiésemos sido rescatados, salvos y perdonados. Muchas gracias por tu palabra que nos guía a encontrar tu camino, Señor, y porque sé que escuchas nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.